Dime, Fernanda. Mi duda es cuando saco la entalpía ¿Ya? del proceso B, porque en el proceso B tengo que, o sea, para eso tengo que tener el volumen final menos partido en el inicial. Tienes que tener el que... Espérate, me voy a poner los audífonos porque sabes que te escucho súper bajito. Ya. Ahora sí, ya. Que para sacar en el B, en En el el proceso B, ¿sí? ¿Qué tipo de proceso? eh, isotérmico, ¿Cómo? isotérmico, Isotérmico, sí, muy bien. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? en esa cuando quiero sacar la entalpía, no sé, ayer la intenté sacar y como que no me daba los datos. Mm, Porque porque ahí se ya, ocupa el cambio de temperatura. sí. Para el proceso B, que es isotérmico, recuerden que la expresión para el delta H es NC sub B de T. Por lo tanto, ustedes no tienen que calcular nada porque por definición sería cero. Ah, ya, esa era mi duda entonces, que no sé, Exactamente, sí. Ahí que es me daba cero para cero. isotérmico, que es el proceso B. Ah, ¿Ya? ya, es que me daba cero, por eso era, ya entonces ya no tengo dudas, profe, gracias. Ya, perfecto. Bien. El Diego me estaba hablando también de la duda que tenía en el ejercicio 6. Continuemos en este. ¿Qué duda tiene Diego al respecto de este ejercicio? Es que no logro entender qué proceso es el C. ¿Qué proceso es el C? El proceso C cambia tanto el volumen como la presión, ¿sí? Si cambia el volumen y la presión, ¿ya? ¿Y qué mantenemos constante? Porque cambia el volumen y cambia la temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa que cambia el volumen, este es el proceso C, y el proceso C me relaciona el estado 1, a ver si, ven mi mouse, ¿cierto? Sí, profe. Ya, ven, me relaciona el estado 1 que tiene una presión, llenando esta tablita, ¿ustedes qué presión le dan acá? 1, ¿cierto? Sí, profe. 1, una atmósfera. Entonces, el proceso, el estado 1 tiene una presión 1, ¿sí? Y el estado 3, ¿ya? Tiene, debe ser, es 44,8 y es isotérmico, ¿sí? Es isotérmico. El estado 3, perdón, se relaciona con el estado 2 en un proceso isotérmico, ¿ya? Como bien lo dijo Fernanda. Por lo tanto, la temperatura del estado 3 es la misma que la temperatura del estado 2. Sería 546 Kelvin. Entonces, para el estado 3 tenemos 546 Kelvin más 44, perdón, y el volumen 44,8. ¿Cuánto les daría la presión? Si tienen una temperatura de 546 y un volumen de 44,8, ¿cuánto les dio la presión ahí? Uno, 1. Entonces, si el estado 1 y el estado 3 tienen la misma presión, el proceso C es isobárico. Ah, profe, ya. ¿Ya? Bien, bien, bien. Súper bien. ¿Qué otra pregunta al respecto de este ejercicio? Porque básicamente este ejercicio es los mismos que hemos hecho, solamente eh, que la diferencia es que el diagrama cambió. Entonces hay que leer el diagrama de manera diferente a como hemos leído el diagrama presión-volumen. Excelente. Entonces,
¿Quién más? ¿Qué otra pregunta? Sobre las 6 entonces ninguna otra. Para irnos entonces a la 2, a la 3 me parece que fue la que me dijo Diego. Sí, profe, que me confunde esa parte donde sale el CP en el enunciado, me confunde. Ya, perfecto. Voy a intentar... espérate un momentico, yo paro la grabación para no tener este tiempo muerto aquí. Bien, chicos, sobre el ejercicio número 3 de la guía. Dice, se ha visto que el valor de la capacidad calorífica para una muestra de gas ideal varía con la temperatura de acuerdo a la expresión C sub P igual a 20,17. Entonces tenemos C sub P, que cuando me dicen esta M acá pequeñita, significa molar, ¿sí? O calor específico, ¿no? Entonces, las unidades en estricto rigor deberían ser en Joule por Kelvin, ¿no? Por mol. Pero ahí vamos a ver qué es lo que pasa. 20,17 más 0,4001. Y esto por T. ¿Ya? Ese 0,4001 es por T. Y esta temperatura está en grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, la capacidad calorífica cambia de acuerdo a esta expresión para este gas ideal. Lo que me están preguntando aquí es que tengo que calcular el calor W, ¿sí? Delta U y delta H. Para un mol, N es un mol, cuando se incrementa la temperatura desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Desde 0 hasta 100. Entonces tengo temperatura 1, 273 Kelvin, temperatura 2, 373 Kelvin. Tengo a presión constante y a volumen constante. Entonces, a presión constante. Bien, entonces a presión constante tengo que calcular todo esto y a volumen constante también. Bien, para este proceso tengo entonces que el calor, si es a presión constante, uno lo define como N C sub P de T, ¿sí? Integral. ¿Ya? Entonces, delta U va a ser igual a N C sub B de T. Y delta H va a ser lo mismo que el calor, porque es un proceso isobárico, NC sub P de T. Esas serían las expresiones calor y delta H para este es el mismo. Entonces, solamente con calcular uno, tenemos el otro, ¿cierto? Me dicen, el trabajo es, como es isobárico, sería menos P de B. Como es isobárico, la presión sale de la integral y me queda así. Ahí tenemos todas las expresiones para la presión constante. Ahora desarrollémoslo. Tengo delta H igual a tengo este. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Es una mol, ¿ya? Por C sub P. Pero C sub P es como sigue. 20,17. Espera un momento, yo elimino el WhatsApp porque me está molestando aquí la... Entonces, tengo 20, ejercicio 3, ustedes lo tienen ahí en PDF.
20.17, ¿sí? Más 0,4001 por t, ¿ya? Entonces, la expresión me dice que es dt. ¿Ya? Lo voy a hacer hacia abajo, porque este es como el más difícil. Entonces, bueno, aquí esto va a ser igual a una mol, ¿ya? Que multiplica a la integral de 20.17. Entonces, este término, por el diferencial de temperatura, más la integral de este otro término, 0.4001, t dt. ¿Ya? Entonces, estamos aquí hablando del calor, ¿ya? A presión constante. Dime. No sé si puede correr un poco o su cámara o la hoja para que se vea el final. Gracias. Que no se me vaya a caer ahí. Bien, entonces, el calor es este y me dice, entonces, una mol. Yo prefiero colocar una mol para no perderme. Sí, porque usted lo puede calcular sin la mol y después multiplicarlo, pero yo lo pongo ahí para no olvidarme de que estoy con una sola mol. Entonces, esto es, la mol me afecta a todo, ¿no? Entonces, 20.17 es una constante, sale de la integral. Lo voy a hacer paso por paso para que a ustedes les quede bien esto. Más este que sale de la integral, 4001, integral de t de t. Entonces, aquí tenemos dos integrales, ¿sí? La primera integral es la integral de diferencial de temperatura. Entonces, es una mol P por 20,17. La integral de esto es la temperatura T. Pero como yo estoy evaluando entre T1 y T2, entonces T2 lo evalúo en los límites. T2 es 373 Kelvin, ¿sí? Y T1 es 273. ¿Ya? Y esto es Kelvin. Más este otro término. Entonces yo podría escribir aquí, esto es un término, ¿no? Este es el término, uno de los términos de la suma. 0.4001 y me quedaría entonces multiplicado por T, yo les había mencionado, se lo voy a escribir por aquí arriba, ¿ya? Esta es la integral de la tipo x a la n de x, ¿sí? Que es del tipo lo que me daría x, la integral es x a la n más 1 dividido n más 1, ¿sí? Entonces me daría t al cuadrado, ¿sí? T al cuadrado dividido 2. Y como lo evalúo en los límites, entonces esto sería T2 menos T1 elevado al cuadrado dividido 2. Y este sería mi término, ¿ya? Ya, el calor sería entonces lo que me dé esto, ¿no? Usted si quiere saca este 2 para acá, me divide .4001 dividido entre 2 y esto me lo deja T2 elevado al cuadrado menos T1 elevado al cuadrado, como quieran. Ya, ¿cuánto da esto? Eso les daría el calor. Eso da 1.49 por 10 elevado a 4. Todo. ¿Sí? Uno En la I salía 14,9 por 10 elevado a 3. Pero se supone que Entonces, no puede ser mayor de 10. 1.49 por 10 Sí. elevado a la 4, ¿cierto? Joule. Eso te dio. Fíjense que,
perdón, Joule no, porque a mí me dicen que este C sub P tiene unidades de Joule por Kelvin. Esto está malo aquí, a ver, espera un momentito. C sub P, si C sub P tiene unidades de Joule por Kelvin, tendría que cancelarse con estos Kelvin de aquí. ¿Sí? Bueno, la unidad en todo caso, si es Joule, esto es Joule, ¿sí? La unidad sería, el Kelvin se cancelaría con estos Kelvin de acá. Esto no está muy bien, esto de las unidades, en realidad. Entonces, porque la unidad sería Joule por mol, me daría todo este término, y por una mol acá, entonces me quedaría en Joule. 1,49 por 10 a la 4 Joule. Es decir, lo que dice en la guía, 14,9 por 10 a la 3 Joule. Eso sería el calor y el delta H. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos calcular el delta de volumen, podemos calcular el trabajo, ¿ya? Para poder calcular. Bueno, con esto, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? ¿O esto les queda claro? Esta era la duda que tú tenías, Diego. Sí, profe, era eso, específicamente. Ya, Por el perfecto. tema de las integrales todavía me confundo un poco. Ujú. Con el resto estamos bien, entonces. Ese sería entonces, Profe, dígame. ¿podría ser como explicar nuevamente qué es lo que hizo? Porque me perdí un poco porque mi señal va mal. Entonces, si podría explicar por qué llevó a ese procedimiento, por favor. Porque yo quiero obtener el calor con esta expresión, porque es un proceso a presión constante, ¿sí? El que me preguntan. Para un proceso a presión constante, el calor es igual al delta H, que es esta expresión, ¿no? Pero el C sub P cambia con la temperatura y por eso tengo que integrarlo, ¿ya? Entonces, la integral, el resultado de la integral o el procedimiento para resolver esta integral es el que les acabo de explicar. Es este. No sé si te queda claro, porque igual está grabado el procedimiento, pero básicamente eso fue lo que hicimos. No hay, o sea, el punto es que tienes que saber integrar y separar acá bien los términos, o sea, que este 20,17 tienes que multiplicarlo por este dt, este también, este término, multiplicarlo por este dt, y esto separarlo en dos integrales, ¿ya? Y cada una de estas integrales me origina un término, ¿sí? Que tengo que resolver para poder obtener el calor. ¿Sí? Eso fue lo que hice básicamente ahí. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿podría aceptar a un compañero que está en sala de espera, por favor? A ver, yo lo miro. Es que tengo los participantes por aquí abajo. ¡Ah! Hay 4 en sala de espera. ¿Sabe cuánto esperaron? Bien, ese entonces sería este ejercicio. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna otra pregunta, Profe, díganme. para sacar la energía interna igual hay que sacar la derivada. No, para sacar la energía interna, nosotros tenemos que, mira que la energía interna no tenemos E sub B, ¿ya? Entonces, delta U es igual a Q más W, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. Ya tenemos el calor y usted trabaja con el W para poder obtener el delta U, ¿ya? Y ya con eso lo puede, porque no tenemos el C sub B. Ya, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Estamos, para los que acabaron de entrar, disculpen que me demoré porque estaba resolviendo un ejercicio, no los había visto en sala de espera. Estábamos resolviendo el ejercicio número 3 de la guía número 2. ¿Sí? Estamos resolviendo dudas. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Profe, Dígame. ¿cómo borró las unidades de Kelvin ahí? En Ah, la ecuación. sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, con respecto a las unidades, parece que tengo que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque en general cuando me dicen que esto es capacidad calorífica o calor específico molar, porque está M acá, que me colocan en el ejercicio, me debería suponer que esto es Joule Kelvin por mol, en estricto rigor, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dijeron que esto era un calor específico molar, por esta M que tengo acá. Entonces, en estricto rigor debería ser Kelvin por mol. Ahora, que todo esto me quede en Joule, o sea en Joule Kelvin por mol. Pero resulta que que no me dan las unidades. Están, yo diría que están erradas, porque si por ejemplo yo coloco Joule Kelvin por mol acá, si yo digo todo esto me dan Joule Kelvin por mol, tendría que ser, no tendría con qué cancelar el Kelvin, ¿sí? Si yo coloco acá, mira, Joule Kelvin por mol. ¿Ya? Entonces no tendría con qué cancelar el Kelvin si yo no trabajo con esta unidad. Entonces yo pienso que en el ejercicio seguramente ahí tuvieron, en el enunciado tuvieron un error. Porque yo lo que espero es que si a mí me dicen que la capacidad calorífica está en estas unidades, que esto se me cancele con lo que esté aquí fuera del paréntesis. Ahora, a veces no te dan ninguna unidad, ¿sí? Simplemente te dicen la capacidad calorífica y te dan las unidades de las constantes. Recuerde que esta capacidad calorífica tiene una forma de A, que es una constante, más B por T, ¿sí? Entonces, a veces hay algunos ejercicios que te dicen A es igual a 20,17 y te dan la unidad de A. En este caso, la unidad de A debería ser Joule por Kelvin por mol, ¿ya? La unidad de 20,17. ¿Por qué tiene que ser esta? Porque cuando yo escribo aquí, voy a correr el computador por acá. Cuando yo escribo aquí 20,17, ¿sí? Si esto tuviese unidades de Joule, Kelvin por mol, entonces te podría multiplicar por Kelvin, que es el delta T, y se cancelan estas. Entonces ya ese término, o lo que me va a dar, me queda en Joule por mol. Lo mismo aquí, 04001, ¿sí? Que es B, ¿ya? B debería ser 0.4001, aquí hay una sala de espera. 4001, y las unidades deberían ser, fíjense que acá me dicen que la T está en Kelvin, las unidades deberían ser, porque esto me da en Kelvin al cuadrado, ¿sí? Entonces las unidades de esto deberían ser Joule, mol, por Kelvin al cuadrado, ¿sí? De manera tal que cuando yo integro, esto me dé Kelvin al cuadrado cuando yo integro. Perdón, aquí no. Aquí cuando yo integro 0.4001 Joule, voy a colocar acá Joule, mol por Kelvin. Entonces, las unidades, no, mol por Kelvin cuadrado. Las unidades de la integral serían Kelvin cuadrado. Entonces, este debería cancelarse con este, ¿sí? De forma tal que al sumar estos dos términos, la suma me dé en unidades de Joule por mol. Y este lo multiplico por mol, ¿ya? Por eso la unidad me da en Joule. Ahora, por eso les digo, este ejercicio tiene malas las unidades acá, ¿sí? No me deberían de haber dado las unidades de la capacidad calorífica, sino que me deberían de haber dado
las unidades de 20,17 y de 0,4001 por separado, así como se las escribí yo acá, ¿sí? Hay unos ejercicios que sí la tienen, ¿ya? Y hay otros que no. Entonces, si a usted se las dan mala por un error mío, por cualquier cosa, ¿sí? Como ahora, porque yo este error yo ya lo había detectado y se me olvidó corregirlo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es simplemente asumir que la unidad de calor siempre te va a dar en joule y que si lo estás multiplicando por mol, con mayor razón, la unidad de calor va a ser el joule. Entonces, se tienen que acomodar estas unidades para que el resultado dé en joule. Así que lo correcto sería que me hubiesen dado las unidades de A y B por separado y fuera esta la unidad. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, duda al respecto de las guías. Profe, yo no pude hacer la 9 de la guía 1. La 9 de la guía 1. Y vamos a ver. Voy a compartir pizarra. No, pero primero tengo que abrir la guía. Espera un momentito. De la guía 1. Ahora sí. Compartir pizarra. Pantalla. La 9. Nueve. Esta, ¿cierto? Esta desinfló un neumático a una presión de 321 por 10 a la 5. ¿Esa? Sí. Pascales, un día de invierno, cuando la temperatura era de menos 5 grados centígrados, ¿qué presión tendría en un día de verano siguiente, del verano siguiente, cuando la temperatura es de 28 grados centígrados? Suponga que el volumen del neumático ha aumentado en un 3%. El fabricante del neumático indica que no supere la presión recomendada a más de un 10%. Entonces, a ver, con respecto a este ejercicio, voy a dejar de compartir pantalla y voy a... Ustedes anclaron esta pantalla, ¿cierto? Anclaron la pantalla donde estoy trabajando. Sí, Bien, profe. ya, perfecto. Entonces, con este ejercicio, dice, se infló un neumático. Tenemos una presión 1. La presión 1 es 321 por 10 a la 5 pascales. Un día de invierno, cuando la temperatura, entonces tenemos una temperatura 1 de menos 5 grados centígrados, que son 268, ¿no? 268 Kelvin. ¿Qué presión tendrá en un día del verano siguiente cuando la temperatura, entonces me están preguntando por la temperatura 2, por la presión 2, perdón, cuando la temperatura 2 sea de 28 grados centígrados. 28 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 301 Kelvin, ¿cierto? 273, claro, 301 Kelvin. Suponga que el volumen del neumático ha aumentado, entonces
nosotros sabemos que al aumentar la temperatura, ¿sí?, aumenta el volumen. ¿Sí? Entonces, se supone que el volumen del neumático ha aumentado un 3%. Entonces, el volumen 2 tiene que ser el volumen 1, ¿sí?, más el 3%. El 3% es 0,03, ¿sí?, de B1. ¿Ya? Entonces, esto sería B1 más 0,03 de B1. ¿Sí? Y tenemos un volumen 1 que no me lo dicen. ¿Ya? Ok, entonces, esto es con P1, con la ley combinada de los gases, P1, B1 dividido T1 igual a P2, B2 dividido T2. Esa es la ley combinada. Entonces, aquí tenemos P1, B1, P1, B1, el B1 no lo tenemos el dato, tenemos T1, ¿sí? Y tenemos que despejar P2, ¿ya? Entonces vamos a dejar aquí P sub 2. T2 pasa a multiplicar y B2 pasa a dividir. Pero B2 es B1 más 0,03 B1. ¿Sí? Entonces ahí resolvemos con esto, porque ya todos tenemos los términos, ¿no? Tenemos P1, T2, T1, y simplemente sería escribir acá B1 se me va a eliminar con este, entonces me va a quedar en términos de B1, o sea, el B1 se me va a eliminar con este. El B1 se elimina completo. Sí. Sí, porque B2 es B1 más 0,03% de B1. Habría que resolverlo ahí. T1. T1 por B1 más T1 por B 0,01. Claro, tienes que sacar porque aquí sería sacar el B1. ¿Sí? Esto te da T1, B1. Aquí te daría T1, B1, T2. Y esto sería T1 por B1. Y esto es 1 más 0,03. Y ahí se me elimina el B1. Ya entendí, gracias, profe. Sí. Sí, son cosas. Esto es lo que hay que entender, ¿no? Como para saber plantear eso. Ese es como el problema del ejercicio. Ahí les da el P2 y simplemente, como dicen que el fabricante indica que no se supere la presión recomendada en más de un 10%, si excede este límite, no sabemos, no podemos responder eso. ¿Por qué? Porque no nos dicen cuál es la presión recomendada. Entonces, esa pregunta no la podemos responder. Podemos calcular la presión, pero no sabemos porque no sabemos cuál es la presión recomendada. Tendría que el ejercicio decirme cuál es la presión recomendada para yo comparar esta con, y saber si esta es mayor en un 10% a la presión recomendada. ¿Ya? Solamente sería, si es que le llegasen a poner un ejercicio, esto, por ejemplo, en una prueba, si es que yo les tendría que dar la presión recomendada para que ustedes pudieran compararla. ¿Ya? No podría superar en un 10% la presión recomendada. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda con respecto a otro ejercicio?
Bien, chicos, entonces, ya no hay chats. Ok, si no hay otra pregunta, entonces nosotros nos vamos a ir a descanso. Vamos a tener un descanso. El martes anterior, nosotros vimos el análisis del CSUP, que es muy similar al ejercicio que hicimos hoy. Ya es muy similar. Entonces, ya está explicado en la clase de hoy, está explicado en el video del día martes. Así que cualquier cosa, chicos, revisen las grabaciones. Bien. Entonces, hoy vamos a iniciar con el tema de termoquímica. ¿Ya? El tema de termoquímica es un tema, es la rama, como dice acá, de la termodinámica que investiga el flujo de calor hacia adentro o hacia afuera de un sistema en reacción y deduce la energía almacenada en los enlaces químicos. Nosotros sabemos que las reacciones químicas o que todos los enlaces químicos tienen cierta energía y cuando se rompen o se forman, consumen o liberan energía. Entonces, ese calor nosotros lo podemos estudiar a través de esta rama de la termodinámica que se llama termoquímica. Y entonces es ahora donde vamos a empezar a ver reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que para calcular el calor de una reacción, entiéndase que vamos a ver, o vamos a llamar el calor de reacción al delta H, ¿sí? A la entalpía, al cambio en la entalpía de la reacción. Tenemos una reacción genérica, como es esta, donde A más B produce C más D. ¿Sí? A diferencia de los sistemas que hemos estado viendo, estos sistemas de reacción, el estado inicial es el reactante y el estado final va a ser los productos. Entonces, el calor de una reacción es el calor que toma del entorno en una transformación de reactivos a productos que están a una temperatura y a una presión determinadas. Importante que la temperatura y la presión estén determinadas, o sea, son determinadas. Y los productos se producen a esa misma presión y a esa misma temperatura. ¿Ya? Y el calor se libera. Si es exotérmico, se libera calor, siendo negativo ese calor, y si es endotérmica la reacción, consume calor. Y ese calor, por definición o por notación, es positivo. Bien. Ahora, como ya sabemos que este es el estado inicial y final, este proceso, esta reacción química, se puede llevar a cabo a través de procesos a volumen constante o a procesos de presión constante. ¿Sí? Como sabemos, el proceso, si es a calor a volumen constante, el calor va a ser igual al cambio de la energía interna. Y si el proceso, la reacción química se lleva a presión constante, la entalpía, ¿sí? O ese calor va a ser igual al cambio en la entalpía de la reacción. Por ser, por ser más sencillo y en general las reacciones se llevan a cabo más a una presión constante, ¿sí? Porque cuando vamos a un laboratorio estamos trabajando a la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, como estamos trabajando, el más común es el delta H. Entonces vamos a hablar más en términos de delta H. El calor de una reacción nosotros lo podemos medir experimentalmente en un calorímetro. El calorímetro es un aparato aproximadamente así, como se ve en la figura, que tiene un termómetro.
y la diferencia de temperatura de lo que está sucediendo adentro, de la reacción que tengo adentro, es lo que me va a dar el delta U o el delta H. ¿Por qué? Recuerden que ambos dependen de la temperatura y la diferencia sería si es la capacidad calorífica a volumen constante o a presión constante. Si es un calorímetro que se realiza a volumen constante, entonces vamos a obtener este dato experimental. Y si es un calorímetro a presión constante, vamos a obtener este dato experimentalmente a partir de la diferencia de temperatura sucedida después de la ocasionada por la reacción química que está dentro del calorímetro. Tenemos entonces, ya dejamos las reacciones genéricas y les presento entonces una reacción real. En esta reacción el hidrógeno está reaccionando con óxido de hierro para producir hierro sólido y agua líquida. Aquí tenemos reactantes como estado inicial y como estado final el producto. El estado inicial tiene una temperatura y una presión determinadas y el estado final también, ¿sí? La misma temperatura y la misma presión de los reactantes. Entonces nos vamos a enmarcar dentro de esto. Ahora, ¿qué cambia? Cambia el número de moles y las sustancias que yo tengo adentro y también cambian las fases de las sustancias. Mientras en reactantes tengo una mol de óxido de hierro sólido y 3 moles de hidrógeno gaseoso, en los productos tengo 2 moles de hierro sólido y 3 moles de agua líquida, lo cual me hace diferente, ¿sí? Los productos, perdón, el estado final del inicial. Entonces, ¿cómo abordamos esto y cómo abordamos el cambio en la entalpía de estos sistemas para calcular el calor de esta reacción? Esa es la pregunta y el objetivo que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Entonces, para empezar a poder entender un poco esto, hablamos de lo que es la entalpía de una sustancia pura, ¿sí? Una sustancia, o mejor dicho, perdón, del estado estándar, ¿ya? Entonces, todas las sustancias en termodinámica podemos decir que podemos definir un estado estándar de las sustancias. ¿Cuál es ese estado estándar? Ese estado estándar es la forma de esa sustancia pura a una presión de 1 bar y a una temperatura determinada. Lo importante es que esté a 1 bar. Entonces, ese sería mi estado estándar de la sustancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender cómo calcular la entalpía estándar de una reacción, ¿sí? Cómo calcular la entalpía estándar de una reacción. Entonces, a esta entalpía estándar le vamos a identificar con un cerito arriba, ¿sí? Con un super cero. Y esta T es de temperatura, ¿sí? Porque es importante especificar la temperatura. Entonces, en general nosotros vamos a trabajar a 298 Kelvin, en general, 25 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la entalpía estándar de una reacción química, tenemos que tener todos los estados y todos los productos en su estado estándar, ¿sí? Y volvemos a la reacción genérica, ¿ya? Como el delta H. Entonces, aquí voy a escribir un poco. Todo delta, ¿sí? Todo delta es final menos inicial. Todo delta. Entonces, si nosotros tenemos delta H, quiere decir que el delta H estándar es la entalpía del estado final menos la del inicial, ¿ya? Ahora, que como es una reacción, entonces se me complejiza este término porque
una reacción tiene varias sustancias. Entonces, voy a tener que escribir que esta entalpía del estado final es la sumatoria de las entalpías de los productos, en este caso C y D, ¿ya? De las entalpías estándar de los productos. Y cada una de esas entalpías tiene que estar multiplicado por su respectivo coeficiente estequiométrico o número estequiométrico, para ser más exacto. Aquí, como está planteado, C sería el coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Siendo de C minúscula y D minúscula el coeficiente estequiométrico de la sustancia C y de la sustancia D respectivamente, ¿ya? Menos la sumatoria de las entalpías de los reactantes en sus estados estándar, ¿sí? De A y de B, y cada una de ellas multiplicado por A y B minúscula, que serían los coeficientes estequiométricos. Yo podría escribir esta expresión, esto, así resumidamente, donde el cambio en la entalpía de una reacción, el cambio en la entalpía estándar de una reacción a una temperatura determinada es la sumatoria de esta nu o esta V por la entalpía de las sustancias, de cada una de las sustancias participantes, sea producto, sea reactante. Esta es una forma general de escribirla. Este nu, más que el coeficiente estequiométrico, es lo que se conoce con número estequiométrico, ¿sí? ¿Ustedes conocen la diferencia entre el coeficiente estequiométrico y el número estequiométrico? Me pregunto. ¿Alguien que me responda? Yo no, profe. No es uno el que está como antes de la molécula y otro de la cantidad de, así como 2H2, el otro es el que está abajo, no sé cómo decirlo, el subíndice. No, no es. No es, pero gracias por decir eso, porque nunca podemos confundir este numerito de adelante, ¿cierto? El subíndice con el coeficiente estequiométrico o número estequiométrico. El número estequiométrico es el mismo coeficiente estequiométrico con signo, solamente. Los coeficientes estequiométricos no tienen signo, ¿sí? Usted dice C, C y D es D, diciendo C2 y D1, por ejemplo. Pero cuando hablamos de número estequiométrico, este tiene signo, sea menos o sea más, ¿sí? Si es menos, es porque es un reactante. Es el coeficiente estequiométrico de un reactante. Y si es más, es el coeficiente estequiométrico de un producto. ¿Por qué? Porque ustedes, como en algún momento pueden haberlo visto, cuando una sustancia se forma, ¿sí? En equilibrio químico lo vieron de hecho, cuando una sustancia se forma, se produce, no sé, yo puedo decir que se produce más C moles de la sustancia C y se gastan menos A moles de la sustancia A. Entonces, por eso yo puedo escribir esto, pero en este tengo que especificar que es el número estequiométrico, porque este es el que contiene el signo, no el coeficiente estequiométrico, porque si no estaría sumando todo esto con más, 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 más. Aquí todo sería más, ¿sí? Si le pongo el coeficiente estequiométrico. Pero el número estequiométrico se sobreentiende que es positivos para los productos, negativos para los reactantes. ¿Les queda claro la diferencia? Sí. Perfecto, Daniel, gracias por responder. Entonces, tenemos estas reacciones, tenemos esta expresión para obtener la entalpía estándar de la reacción y nos dicen que es la sumatoria de las entalpías de los productos menos la de los reactantes, ¿sí? En resumidas cuentas. Ahora, el problema es de dónde saco H, ¿sí o no? Porque ya ves, hasta ahí lo podemos entender. Entonces, ¿cuánto vale
esa entalpía para cada una de las sustancias, siendo I cada una de las sustancias de la reacción química. Entonces, hay varias cosas que hay que considerar para saber cuánto vale I. Para saber cuánto vale I, necesitamos, perdón, cuánto vale H para todas las sustancias. Primero, vamos a considerar que todos los que sean elementos en su forma de referencia a una temperatura determinada, que es esta temperatura que se esté evaluando el delta H, todas las entalpías de cualquier elemento son cero, ¿sí? ¿Y a qué se refiere la forma de referencia? A la forma termodinámicamente más estable de ese elemento. Para que me entiendan mejor, vamos a analizar esta misma reacción química, ¿sí? A ver, les pregunto cómo están en química ustedes. Byron, contéstame por favor, ¿cuál de estas sustancias en esta reacción química es un elemento? Un elemento, Uh-huh. el hierro sólido El hierro sólido, sí, y el hidrógeno gaseoso. exacto. Estos dos son elementos, porque estas otras son moléculas, o sea, son compuestos, ¿ya? Elemento compuesto. Elemento es del mismo átomo y compuesto es de diferentes átomos. Entonces, estos son estarán en su forma termodinámicamente más estable. Belén, por ejemplo, me puede contestar. Estarán en su forma termodinámica más estable el hidrógeno y el hierro. Yo creo que sí. Sí, ¿por qué? Porque el hidrógeno se puede ver en la naturaleza gaseoso. Exacto. Y el hierro sólido como metal, ¿no? Entonces, exactamente, entonces, ya sabemos, de acuerdo a lo que vimos, que arbitrariamente se definió así, porque no es que no tengan calor, no es que tengan un delta H esta sustancia, no. Se definió así para poder calcular los delta H de formación de las sustancias, ¿no? Entonces, estos dos están en su forma termodinámicamente más estable. Por lo tanto, si nosotros queremos sacar el delta H de la reacción, vamos, productos. Entonces sería 2 por la entalpía del hierro, ¿sí? Pero como la entalpía del hierro acabamos de decir que es 0, entonces 2 por 0. Más 3 por la entalpía del agua, que es esta. Ya vamos a ver de dónde la saqué. La entalpía del agua líquida, ¿sí? Ojo que estas entalpías tienen signos, tienen que tener cuidado con los signos y las unidades. Entonces, 3, la entalpía del agua líquida, menos la de los productos, reactantes. 1, una mol de óxido de hierro sólido, lo voy y obtengo este dato de una tabla termodinámica, más 3 por 0, que es la entalpía del hidrógeno en su fase termodinámica más estable, es decir, en su forma de referencia. Entonces, simplemente hago esto y me queda que el delta H es menos 33,3 kJ por mol para esta reacción química. Entonces, arbitrariamente, la entalpía de formación de este hidrógeno y de este hierro son 0. ¿De dónde saco las de los otros? Bueno, esas los saco de tablas termodinámicas como esta, ¿sí? Antes de eso, hice una diapositiva aquí para que no se les olvide que la fase de referencia de un elemento es la fase termodinámicamente más estable a la presión estándar. Recuerden que la presión estándar es un bar, ¿sí? Entonces, quiero que vean aquí, a menos 331,5, ¿sí? El bromo está como líquido. ¿Okay? Por eso, la entalpía de formación estándar de esta sustancia
es 0, porque a esa temperatura, esta forma es estable, la fase gaseosa, líquida. A temperaturas superiores a 331,5, el bromo se vuelve gas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una temperatura superior a 331,5, el delta H de ese elemento sería 0, obviamente siendo las presiones de un bar, ¿sí? Entonces, ambas serían formas termodinámicamente estables, ambas serían formas de referencia a una presión de un bar. El cambio es en la temperatura, ¿sí? Entonces, si a mí me llegaran a preguntar cuál es la entalpía de formación a 400 Kelvin del bromo líquido, entonces yo me tendría que preguntar aquí cuál de las dos, ¿sí?, sería 0. ¿Por qué? Porque tenemos 400 Kelvin, es decir, estamos en este lado. Entonces, las tablas termodinámicas, porque si esto depende de la temperatura, entonces estoy en un problema. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la fase termodinámicamente estable? Entonces, nosotros simplemente, en general, vamos a trabajar con tablas a 298 Kelvin, ¿sí? Y a 298 Kelvin y un bar, vamos a tener, por ejemplo, el bromo líquido y el bromo gas. De acuerdo a la diapositiva anterior, el bromo líquido a 200, por debajo de 331, la fase termodinámicamente más estable es el líquido. Por eso, a esta temperatura, este delta H es 0. Esta generalmente es la tabla que nosotros vamos a usar a 298 Kelvin. En cambio, la del bromo es 30,907. ¿Qué significa esto? Que para pasar del bromo líquido al bromo gaseoso, a una presión de un bar y a una temperatura de 25 grados centígrados, yo tendría que inyectarle calor al sistema, que eso es lógico, ¿no? De líquido a gas, se evapora y tendría que inyectarle ¿cuánto? 30,907 kilojoule por cada mol para que el líquido se evapore a gas, ¿sí? Entonces, si yo escribo aquí el bromo líquido, fíjense que esto no es una reacción química. Esto es simplemente un cambio de estado. Aquí me falta el 2. Esto es un proceso de vaporización. Y si este proceso se da a una temperatura de 298 y a un bar, entonces yo tendría, ¿sí?, porque aquí el estado estándar sería el bromo líquido. Entonces la entalpía de esto sería 0. ¿Ya? Y el de este es 30. Entonces mi delta H, fíjense cómo lo puedo hacer, que no solamente para una reacción química, esto es un cambio de fase, ¿no? Entonces yo tendría que ser productos, ¿sí? Entonces, entalpía de los productos, esto aquí es 2, ¿sí?, del producto menos la entalpía de los reactantes. Y aquí como hay uno solo, no me hago atado, entonces la entalpía del producto sería 30, de acuerdo a esta, 30,907, 91. 30,91 kilojoule por mol. ¿Sí? Por lo tanto, y como ¿por qué? Porque este es 0, menos 0. Entonces el delta H de esta reacción, no, de este cambio de fase, sería 30,91 kilojoule por mol. ¿Ya? ¿Se fija? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Les queda claro? Bien, chicos. Entonces, así ustedes obtienen el delta. Entonces, ahora, de esta reacción química, fíjense, necesitaba la entalpía del agua líquida. ¿Ya?
Me voy a la tabla. Agua líquida. Voy a colocar un resaltado a ver si soy capaz. Agua líquida. ¿Cuál es el dato? Menos 285,83. ¿Sí? Diferente es la entalpía del agua gaseosa. Menos 241,818. ¿Ya? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la fase, ¿ya? El estado termodinámico también incluye qué fase tiene ese sistema. Por eso todas las reacciones químicas que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy, en esta materia, deben considerar la fase en la cual se encuentra el sistema. Bien, entonces, como delta H es una medida experimental, ¿sí? ¿Qué sucede si a nosotros nos preguntan el delta H formación del etanol? Entonces, cuando me preguntan el delta H de formación de cualquier sustancia, chicos, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. En la parte de los reactantes van a colocar la sustancia que le están diciendo que se forma, perdón, de los productos, en la parte de los productos. Y lo van a poner por una mol, solamente van a colocar una mol de esa sustancia que me dicen que se está formando. Y en la fase que me están diciendo. Y en los reactantes, en todas las reacciones de formación, escuchen, se ponen los elementos en su forma de referencia que componen este compuesto, ¿sí? Valga la redundancia. Los elementos que contiene este compuesto. Entonces, este compuesto yo sé que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces yo coloco carbono, hidrógeno y oxígeno. Ojo con los que tienden a confundir los subíndices con el coeficiente. No voy a colocar carbono 2. No, eso estaría malo. Tengo que poner carbono. ¿Por qué? Porque el carbono que conocemos, el carbono grafito, el carbón, sus moléculas, o sea, las sustancias no forman enlaces entre sus átomos. Entonces es carbono monoatómico. Y en fase grafito, no en diamante, por ejemplo. Ojalá. Ahora, hidrógeno. El hidrógeno es diatómico, el que conocemos que está en la atmósfera. Y el oxígeno es diatómico. Entonces yo coloco los elementos en su forma de referencia, en su forma termodinámica más estable, tanto molecularmente como en sus fases más estables. El resto, ¿cómo se arregla? Este numerito de aquí abajo, o sea, la cantidad de carbonos al lado y lado, la cantidad de hidrógenos al lado y lado, lo arreglo con los coeficientes estequiométricos. Pero lo primero que usted tiene que hacer para plantear una reacción de formación es escribir correctamente los elementos que contienen. Y así con esto ustedes hoy aprendieron o recordaron cómo se escribe una reacción de formación, porque vamos a necesitarla para más adelante, ¿sí? Para toda esta materia. Entonces, tenemos que el delta H de formación sería el delta H del producto menos el de los reactantes. Pero todos estos son cero. Entonces, por eso es que experimentalmente usted puede tabular porque estos por definición, arbitrariamente, son ceros, todos. Entonces, lo que usted encuentra experimentalmente es el delta H del producto formado. Por eso es que todas las tablas tienen el delta H en términos de formación del producto, ¿ya? Que sería en este caso el menos 277,69 kilojoule por mol. Bien, vamos a dejar hasta ahí, chicos. Nos vemos el lunes. Espero, voy a ya dejar de grabar. Voy a detener la grabación.